Buenas noches. Julio, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Estás tranquilo? ¿Estás en casa? ¿No estás manejando? Sí, tranquilo. Ok, Sí, bueno. gracias. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Tatiana, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Ok. Un momentito, por favor. Ahorita regreso, ¿ya? Un momentito. Ok. Vamos a empezar, estimados, con los que estamos. Los que vengan después ya se pegarán poco a poco. Vamos a empezar compartiendo pantalla. Ayer nos quedamos terminamos de ver el tema de la suscripción en el seguro de salud y tocaba ver el tema de las principales exclusiones. Vamos a empezar. Se ve la pantalla y me escuchan bien, ¿no? Es lo que quiero asegurarme. Conforme. Okay. Conforme, Julio. Ok, gracias, Alberto. Principales exclusiones en el seguro de EPS, el seguro de salud, ¿no? Está excluido todo tratamiento que tenga o esté relacionado con el tema del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, comúnmente llamado SIDA, ¿no? También el síndrome complejo relativo al SIDA, que es el CSRS, y todas las enfermedades que están relacionadas con el virus de VIH positivo, ¿no? Incluyendo la enfermedad conocida como sarcoma de Kaposi, ¿ya? Se excluyen también las cirugías plásticas y o estéticas para condiciones preexistentes, ¿no? Y o para fines de embellecimiento, tratamientos y o procedimientos dermatológicos con fines estéticos, la mamoplastía, así como tratamientos, cirugías por obesidad. En este caso, por ejemplo, si es que a una dama se le diagnostica un cáncer de seno, ¿no? Y finalmente se le termina extirpando el seno, ¿no? El seguro no le puede cubrir una reconstrucción mamaria, ¿no? Eso no está coberturado, porque eso es una cirugía plástica o estética, ¿no?
pero sí la extirpación del seno porque es un tema que tiene que salvar la vida de la persona, ¿no? Por ese motivo no tiene cobertura la cirugía plástica ni las estéticas. Gastos relacionados directa o indirectamente con la gestación y maternidad, ¿no? Tratamiento de fertilización o inseminación artificial o implantación de embriones o óvulos también, tratamientos anticonceptivos y de esterilización quirúrgicos y no quirúrgicos, así como tratamiento para disfunción eréctil o cirugía de cambio de sexo. Lesiones o enfermedades y consecuencias de dolencia de origen congénito también, ¿ya? Enfermedades congénitas no tienen cobertura. Y lo mismo que las lesiones, ¿no? Enfermedades psiquiátricas y sus tratamientos, ¿no? Como el suicidio o intento de suicidio o lesiones autoinfligidas. Los accidentes que hayan ocurrido cuando el asegurado se encontraba en estado de embriaguez o drogadicción, ¿no? Según lo establecido por las normas legales, o conduciendo un vehículo sin la respectiva licencia, ¿no? La respectiva licencia de conducir. Los accidentes de trabajo cubiertos por el seguro complementario de trabajo riesgo, Decreto Supremo 03 del 98 de Salud, o la norma legal que lo sustituya, ¿ya? Primeramente entra el seguro SSTR, ¿ya? El seguro complementario. Y después entraría el seguro de EPS o seguro de salud. Gastos relacionados con transfusiones, sangre, plasma, componentes relacionados y calificaciones de donantes, ¿no? Eso tampoco lo cubre este seguro. El trasplante de órganos, obviamente por pertenecer a una derivación de la capa compleja. Ahorita vamos a explicar lo que es la capa simple y la capa compleja para que tengan una idea. La hemofilia, ¿no? Que es una enfermedad de la sangre, la acupuntura, cámara hiperbárica, homeopatía y medicina alternativa en general. No está cubierto por este seguro. Todo aquel medicamento que esté en etapa de experimentación o de prueba, ¿no? Y que no tenga un valor científico demostrado, tampoco tiene cobertura. Prótesis quirúrgica y no quirúrgicas, endoprótesis tales como stent, injertos arteriales sintéticos y otros similares, válvulas cardíacas, marcapasos, aparatos auditivos, implante coclear, equipos mecánicos o electrónicos, sillas de ruedas, muletas y camas especiales, no está cubierto. Este programa solo cubre lo que son las placas, tornillos y clavos en caso de accidentes. Luego, también está excluido todos los servicios, tratamientos o gastos que se efectúen en lugares ajenos a la clínica, sea por enfermedad o por accidente, ¿no? Igualmente como cualquier cuidado de enfermera y cualquier consulta médica a domicilio. Tampoco se cubren los psicotrópicos como ansiolíticos, antidepresivos, hipnóticos y otros similares, ¿no? Vitaminas, el interferón, hormonas especiales tales como de crecimiento, gonadotrópicos como la eritropoyetina, Lupron, modificadores biológicos, estimulantes de colonia, anticuerpos, monoclonales, vacunas, tónicos y suplementos alimenticios. Tampoco cubre tratamientos odontológicos tales como endodoncias, periodontitis, ortodoncia, gingivitis, prognatismo, cirugía en encías, quistes dentales, extracción de piezas por malformaciones dentarias, prótesis por enfermedad o cirugía o por accidente, y todo lo relacionado con ellos, ¿no? El programa solo incluye los servicios de extracciones normales, obturaciones, profilaxis y los detallados en los servicios odontológicos. Tampoco se cubren las operaciones o tratamientos para la corrección de defectos de visión, lentes de contacto, lentes intaculares, monturas y cristales, ¿no? Un tiempo se hizo muy famoso el tema de las operaciones láser, creo que hasta ahora se mantiene, ¿no? Para corregir defectos de miopía o de otro tipo de dificultad en la visión, ¿no? Gastos de sepelio, si el fallecimiento se produce por cualquier situación consecuentemente de los casos que no incluye el programa indicado en esta cláusula. Los accidentes, como consecuencia de prácticas y o carreras de automovilismo, escalamiento de montaña, parapente, vuelo libre, práctica hípica, cacería mayor y puenting, no tienen cobertura. Las consecuencias de guerra civil, bueno, esta es una típica en todas las exclusiones, ¿no? Tema de guerra. Las consecuencias de guerra internacional o civil, insurrección, rebelión, participación activa en alteraciones del orden público, servicio o actividad militar de cualquier clase, así como en actos delictivos o criminales, y las consecuencias de actos de terrorismo. Eventos catastróficos ocasionados por fenómenos de la naturaleza,
así como enfermedades epidémicas que sean declaradas por la autoridad competente, ¿no? En este caso, ahí podríamos citar el tema de la pandemia que, como les explicaba ayer, las compañías de seguros, en una muy buena decisión que tomaron, ampliaron la cobertura, o sea, de manera liberal, obviamente, ¿no? Para poder cubrir la enfermedad del COVID-19. ¿Cómo es la distribución de las primas, ¿no? En el tema de los seguros de salud. Los seguros de salud, no de e-salud, de seguros de salud. Prima para cubrir el riesgo, ¿no? Es un 65 a 70%, implican los regulares y los catastróficos, ¿no? Después otro componente son los gastos de adquisición, que va de un 10% a un 15%, gastos de administración, que es un 15%, y una utilidad esperada del 5%. Aunque, para serles yo sinceros, ¿no? En base a la experiencia que yo he tenido, creo que la utilidad que sacan las clínicas es mucho más del 5%. Solamente basta comparar un tema solamente de medicinas. Una medicina que vende la clínica, ¿no? De repente te puede costar, había una para mi tratamiento, ¿no? Que tenía el tema de los riñones, una medicina costaba casi como 500 soles, ¿no? Lo vendía en la clínica, pero sin embargo, en la botica o en las farmacias, ¿no? Se podía encontrar un precio casi por la mitad, ¿no? Entonces, imagínense si en una sola medicina están ganando el 100%, ¿no? Están duplicando el precio. Imagino que en los demás servicios que da la clínica también debe haber una margen de utilidad mucho más alta, ¿no? Y prácticamente es un negocio muy rentable, ¿no? El tema de las clínicas. De las pequeñas a las medianas y las más grandes. ¿Cuáles son los factores que intervienen en el alza de los gastos médicos, ¿no? Hay una inflación médica, ¿no? Los cambios demográficos, ahora supuestamente en esta generación los seres humanos viven un poco más, ¿no? Hay nuevas tecnologías, inclusive esas tecnologías son impelidas por las nuevas enfermedades que van empezando a aparecer, y obviamente, como consecuencia de ello, los nuevos tratamientos, ¿no? Y hay también un seguimiento y coordinación de enfermedades crónicas y catastróficas, ¿no? Hay varios mecanismos de forma de pago, ¿no? Que utiliza el seguro de EPS, ¿no? Vamos a detallar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 formas que ellos tienen, ¿no? Esto, presten bastante atención, porque esto quizás podría venir en los exámenes, ¿no? De fin de semana, ¿no? El pago por servicio, ¿no? El concepto es, se paga por el servicio desagregado. ¿Cuál es el incentivo económico? Maximiza el acto médico. ¿De quién es el riesgo? Del financiador. ¿Cuáles son los efectos previsibles? No prevención, inducción a la demanda, alta tecnología y calidad, discriminación de tarifas y desigualdad en la atención. Luego tenemos el pago por capital. Concepto, se paga por afiliación. El incentivo económico maximiza la afiliación y minimiza los costos de atención médica. Los riesgos son del prestador, ¿no? Los efectos previsibles son prevención, derivación y selección de riesgos, ¿no? Financiador, el nombre de financiador es aquel, ¿no? Que da el dinero. ¿Cómo sería el caso de las compañías de seguros? ¿Ya? El prestador es básicamente la clínica u el hospital, ¿ya? Costo paciente mes se paga en función a un promedio. Reducción, el incentivo económico es la reducción de los costos de atención. El riesgo es para el prestador. Y los efectos previsibles, disminución de la calidad y discriminación en la atención. Paquete hospitalario, el concepto, se paga por diagnóstico. El incentivo económico, reducción de los costos de atención. El riesgo del prestador. Los efectos previsibles es el aumento de complicaciones e ingresos innecesarios. Por salario, se paga en función del tiempo, minimiza el esfuerzo en el trabajo como incentivo económico, el riesgo sigue siendo del prestador
Y los efectos previsibles es importancia en el ascenso y promoción, crecimiento de planillas y número de médicos. Por estancia hospitalaria, ¿no? El concepto se paga por paciente y noche. El incentivo económico es maximiza las estancias y minimiza el costo promedio, el riesgo del prestador, y aumenta, como efecto previsible, aumenta duración de estancias, estancias innecesarias, acceso restringido a nueva tecnología, discriminación en la atención. Pago por presupuesto. Concepto, se paga por actividad poco conocida. Incentivo económico, maximizar o minimizar los costos de atención. El riesgo sigue siendo del prestador. Los efectos previsibles son implementación costosa, requiere planificación y comunicación permanente. Y por último, el pago por ingreso hospitalario. Se paga por cada ingreso al hospital, maximiza el ingreso y minimiza el costo promedio, el riesgo del prestador y efecto previsible, aumento de ingresos de reingresos, reducción de estancias promedio. A veces suele suceder que, si bien es cierto, en la EPS se tiene una mejor atención, mejor calidad, más rapidez, ¿no? Obviamente que tú tienes que pagar los deducibles y los copagos, ¿no? Que te indique la póliza, pero también a veces suele suceder que el tema de las estancias hospitalarias, ¿no? Se prolonga a veces demasiado, ¿no? Y a veces inclusive mandan a hacer, bueno, obviamente ahora todo, la batería de exámenes que te mandan a hacer tiene que estar sustentado, ¿no? Algunas veces no lo es tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no eres el doctor. Tú te pones, cuando vas a una clínica o a un hospital, tú como paciente te pones en manos de un galeno, de un doctor, ¿no? El doctor es quien tiene que determinar qué tipo de análisis se tienen que hacer, ¿no? Eh, para poder presumir o diagnosticar, ¿no? El análisis de la enfermedad que pudiera estar sufriendo, ¿no? Entonces, para ello se valen de una serie de exámenes, ¿no? Podría suceder, pues, que las estancias hospitalarias se prolonguen de manera tal que lo único que se busca es eh, cobrar más dinero a los pacientes, ¿no? Y obviamente, como el paciente solamente paga un porcentaje, lo que ven, los que sufren el tema, ¿no?, del incremento de costos son las compañías de seguros que dan ese seguro, ¿no? Ok. Acá hay unas indicaciones para el tema de lo que es el seguro de EPS, ¿no? Tiene que haber un sistema de información financiero, ¿no? Sistema de información de gestión, sistema de prestación integrado, gestión de utilización, sistema de control de calidad, sistemas automatizados y flexibles, infraestructura adecuada para la atención de reclamaciones, redes, módulos, etcétera, y su cobertura geográfica, ¿no? Capacitación y competencia de los recursos humanos, ¿no? La experiencia es fundamental en la especialización del ramo y suficiencia de reservas, ¿no? Las reservas, básicamente, tanto para lo que es el hospital como para la compañía de seguros, son para aquellos casos que están en atención, ¿no? ¿Cómo es la liquidación de siniestro, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento administrativo en la póliza de salud? Obviamente, la identidad del contratante tiene que dar, pues, con el DNI, cuál es el inicio de cobertura del paciente, ¿no? Tiene que estar enmarcado, ¿no?, la enfermedad dentro de la vigencia, revisar las condiciones generales y particulares, ¿no? Ver que no haya ningún tipo de exclusión de esa enfermedad y que se encuentre, ¿no?, al día en los pagos de las primas del seguro, ¿no? El procedimiento técnico, ¿no? En el seguro de salud, o EPS, existen dos tipos de siniestros, ¿no? Vamos a mencionar los criterios de evaluación y control que deben tenerse especialmente en cuenta en cada tipo de siniestro, ¿no? Tenemos siniestro por hospitalización, siniestro por cirugía y siniestro por tratamiento ambulatorio. En el siniestro por hospitalización se deben aplicar los siguientes criterios, ¿no? Que se trate de un establecimiento de salud autorizado, eso es lo principal, ¿no? Que la duración de la hospitalización no sea excesiva, que la tarifa aplicada corresponda a la tarifa pactada, ¿no? Ya los hospitales que reciben pacientes de las compañías de seguros
ya tienen tarifas pactadas, ¿no? De repente una operación necesaria cuesta 3.500 soles y de eso no se pueden pasar, ¿no? Y si está atendiéndose el paciente por la póliza de EPS, ese es el costo que se tiene que respetar. Que no hayan sido facturados gastos indebidos, ¿no? O sea, ahí no se cubre teléfono, ni televisión, ni revistas, ni videos, ni arreglos florales, ni tortitas, ¿no? Ni esas cosas. Que la hospitalización no sea motivada por una enfermedad preexistente, ¿no? Ahorita vamos a hablar también del tema de las persistencias y lo que es el tema de la continuidad, que es un tema muy importante. Que en caso de derivación al extranjero, o sea, que tengan que derivar al paciente al extranjero porque de repente su enfermedad no es tan conocida en nuestro país y lo están derivando a otro sitio donde sí tienen el conocimiento debido y lo pueden atender, ¿no? Entonces, pero para ello tiene que estimarse que la hospitalización no haya podido realizarse acá en el país, ¿no? El sistema más eficaz, ¿no?, para controlar estos tratamientos hospitalarios, ¿no?, se adquiere mediante la preautorización con una carta de garantía, ¿no? La compañía de seguros recibe esta carta de garantía o esta solicitud de carta de garantía de parte de la clínica, ¿no? Entonces, le envían todos los exámenes y los médicos auditores de la compañía de seguros revisan y proceden a dar la autorización de la carta de garantía, si es que no encuentran ninguna observación, ¿no? Este sistema, ¿no?, obliga al asegurado o al proveedor a contactar definitivamente con la compañía de seguros, ¿no?, rápidamente en los casos de urgencias o antes de que ingrese el paciente, ¿no?, al hospital o asegurado al hospital. Las preautorizaciones se pueden limitar a un tiempo definido y prolongarlas si el estado de salud del paciente lo requiere. Luego tenemos siniestros por cirugía, ¿no? Adicionalmente a lo mencionado bajo siniestros por hospitalización, se deben aplicar los siguientes criterios. O sea que para cirugía es todo lo de hospitalización más esto. Que la operación no esté excluida de la cobertura. Por ejemplo, si es una operación de cirugía estética, ¿no?, reconstructiva o experimental o el famoso cambio de sexo, ¿no?, eso no está cubierto. Que no haya sido objetada por otro especialista, ¿no?, con una segunda opinión, y que no haya sido efectuado durante el plazo de carencia. El plazo de carencia es el tiempo en el cual tú no te puedes todavía atender, ¿no? Ingresas a un seguro, pero tienes un periodo de carencia, ¿no? Durante ese periodo de carencia no vas a poder atenderte bajo ningún concepto, salvo, creo, enfermedades o temas accidentales, ¿no? Pero hasta que pase el periodo de carencia, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿eh? Luego tenemos los siniestros por tratamiento ambulatorio. Acá no hay requerimiento de hospitalización, ¿no?, pero que son enfermedades simples, ¿no? Acá se trataría básicamente la totalidad de las enfermedades de capa simple, ¿no? Ahorita vamos a definirla también. El criterio que se debe aplicar en los siniestros por tratamiento ambulatorio, ¿no?, que se trate de un médico diplomado y reconocido por la autoridad sanitaria competente, ¿no?, que esté con su registro debidamente actualizado y vigente. Que no se trate de una enfermedad preexistente, ¿no? Que no sean facturados gastos indebidos, por ejemplo, una visita anulada sin previo aviso, gastos de explotación del consultorio, medicamentos que no estén autorizados, accesorios médicos no amparados por la póliza, entre otros, ¿no? Que no se trate de un simple chequeo de rutina o de un requisito de selección para otro seguro. ¿Cómo es el procedimiento operativo en la liquidación de siniestros, ¿no? Cuando se trata de crédito, ¿no?, se verifica la atención en la red de proveedores, se verifica también la cobertura de gastos médicos mediante la auditoría médica y verificación de las tarifas acordadas, la cobertura de la enfermedad, se hace una revisión del historial clínico y se procede a la liquidación del siniestro. En los temas de reembolso, obviamente la identidad del paciente con su documento único de identidad, el DNI, cobertura de gastos médicos mediante una auditoría médica, cobertura de la enfermedad, obviamente después de esta auditoría médica, tarifas máximas a reconocerse y posteriormente la liquidación del siniestro. ¿Cuál es la fórmula de indemnización dentro de lo que es el procedimiento operativo de una liquidación de siniestros? Se hace la totalidad de gastos presentados, ¿no? Puede ser una lista así de gastos, ¿no? Entonces, de todos esos gastos que son revisados por el médico auditor, ¿ya?, determina cuáles son los gastos no cubiertos. Los marca
los suma y los detalla, ¿no? Para descontarlos de los gastos presentados inicialmente. Hasta ahí es lo que es la labor primordial del médico auditor, ¿no? Después viene el tema de los deducibles y los copagos, ¿no? El deducible, a veces hay deducibles por determinado tipo de enfermedad, y los copagos son de repente por temas de hospitalización, ¿no? O de repente también por temas medicinales, ¿no? Los copagos pueden ser 80-20, o sea, quiere decir que te reconocen el 80 y tú tienes que pagar el 20%, ¿no? El deducible vendría a ser una cantidad determinada o un porcentaje, ¿ya? Finalmente, de todos los gastos presentados, descontamos los gastos no cubiertos, los deducibles y los copagos, y finalmente tenemos lo que se va a indemnizar o la indemnización. ¿Se puede evitar el fraude en el seguro de salud? Bueno, fraude hay en todo tipo de seguro, pero sí, el fraude sí se puede evitar, ¿no? Y lo puede hacer desde el mismo corredor de seguro, ¿no? Y también el analista de siniestros de la compañía de seguro. La labor de un corredor tiene que ser lo más transparente posible, ¿no? Porque me dice mucho de él, ¿no? Si yo soy corredor de una persona y esta persona que es mi cliente me dice, quiero cometer un fraude, quiero estafar a la compañía de seguros, ¿no? Voy a fingir una enfermedad. Si yo, con el fin de no perder a este cliente, me presto para ello, estaría cometiendo prácticamente un delito, ¿no? Un delito. Y lo mejor, lo más aconsejable en esos casos, cuando se presente un cliente, esa persona ya no es un cliente, ya se transforma en un problema, porque no solamente en el seguro de salud te va a querer, ¿no?, que hacerte partícipe de un fraude o estafa a la compañía de seguros, ¿no?, sino que también lo podría hacer directamente con otro seguro, ¿no? La mayor parte de las estafas, ¿no?, que se presentan no es en atención hospitalaria, ¿no?, sino en la atención ni ambulatoria, sino en la atención de los reembolsos, ¿ya? Cuando no hay posibilidad de que la compañía de seguros analice, y hay la opinión de un doctor cualquiera que no pertenece a ninguna de las clínicas que están asociadas con la compañía de seguros, y se presentan pues los documentos, ¿no?, el diagnóstico, las recetas, los tratamientos que se han efectuado, obviamente con boletas y facturas, si las hubiera, y todo ello se configura pues en fraudes que se cobran a las compañías de seguros, ¿no? Muchas veces estos son detectados y otras veces no. A veces sucede que hay cierto tipo de pólizas que permiten dar esa atención en el extranjero, y te vas al extranjero y en el extranjero pues el tema de sacar de la vuelta a los seguros está mucho más avanzado, ¿ya? Así como es el avance tecnológico y el avance, ¿no?, de la sociedad en el extranjero, también avanzan en el tema de los fraudes, ¿no? Adicionalmente, estas recomendaciones, ¿no?, que se han dado, también se debe estar alerta en los siguientes temas, ¿no? El ocultamiento de la información, ¿no? Esa es una reticencia, eso está penado por la póliza. Información falsa o incompleta de la historia clínica, la suplantación del asegurado, ¿no?, que eso es realmente grave. Exceso de gastos, ¿no? Te cobran una serie de cosas que no vienen al caso, no van en relación con la enfermedad o la urgencia, y que haya complicidad con médicos involucrados, ¿no? También puede haber ese tema, ¿no? Los médicos a veces se involucran en eso, lamentablemente, ¿no? Pero la labor del corredor, o sea, vuelvo a reiterar, un corredor tiene que ser honesto, tiene que tener valores, ¿no? No por conseguir una cuenta vas a sacrificar tu prestigio, ¿no? Eh, Creo que el prestigio de una persona vale mucho más que cualquier dinero que se pueda ganar en un intento de fraude o estafa a la compañía de seguros, ¿no? Ok, con eso se terminó la parte que corresponde a EPS, pero quiero mencionar lo que es relacionado a la capa simple y la capa compleja, ¿ya? Permítame, por favor. Un ratito.
Ok. En el seguro de salud, ¿no? Existen dos tipos, ¿no?, de diagnósticos. Los diagnósticos que corresponden a la capa simple y los diagnósticos que corresponden a la capa compleja, ¿no? ¿Qué cosa es la capa compleja? Es aquella que se presenta de manera recurrente, ¿no? Y que usualmente se tratan o se ven de manera ambulatoria, ¿no? ¿Qué enfermedades pueden pertenecer a la que es capa simple, ¿no? Tenemos el asma, ¿no? Una faringitis, una dermatitis, ¿no? Una infección intestinal y también inclusive el embarazo, ¿no? El embarazo en la EPS está cubierto el parto normal por ley, ¿no? Porque este diagnóstico de embarazo está también cubierto dentro de lo que es la capa simple, ¿no? En la capa simple son 400 diagnósticos, ¿ya? Ya tenemos claro lo que es la capa simple, ¿no? La capa compleja, ¿qué cosa es la capa compleja? Es la que no recibe de que no recibir el tratamiento, ¿no? La persona afectada podría poner en riesgo la vida, ¿no? Y usualmente son diagnósticos costosos, ¿no? Como por ejemplo un tema oncológico de cáncer, ¿no? Un tema de diálisis renal, podría ser también una cesárea por una complicación en el embarazo, eso ya pasa a capa compleja, ¿no? ¿Cuál es el único requisito para que la EPS cubra? Es que el diagnóstico se dé dentro de la vigencia, ¿ya? Que cualquier tipo de enfermedad se genere dentro de la vigencia de la póliza, ¿no? Vamos a hablar también de lo que es la preexistencia y lo que es la continuidad. ¿Qué cosa es la continuidad en seguros? La continuidad, ¿no?, es la aceptación en un contrato de asegurados que vienen de otra póliza, de la misma compañía o de otra compañía, sin exigir nuevos requisitos de asegurabilidad, ¿no? Es común en las pólizas colectivas de salud y de vida. ¿Qué es la preexistencia? Una preexistencia es aquella condición de la salud, por ejemplo, el embarazo, alteración o trastorno orgánico que existe con anterioridad al momento de la contratación del seguro. O sea, antes que tengas el seguro ya tenías esa enfermedad, esa condición, ¿no? Independientemente de que exista un diagnóstico médico, ¿no? Esta existencia corresponde a cualquier enfermedad, patología o condición de salud que haya sido conocida por el afiliado y diagnosticado médicamente con anterioridad a la suscripción del contrato o a la incorporación del beneficiario o beneficiarios, cualquiera fuera el caso, ¿ya? O sea, la preexistencia es un hecho que ha ocurrido hasta antes del inicio de la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la ley de continuidad? Si tú tienes una enfermedad que se te presenta estando tú asegurado y trabajando en una empresa, ¿no? Y si tienes un tema oncológico que te lo vienes tratando. Antes, ¿qué pasaba? Si se te aparecía otra oportunidad laboral de irte a trabajar a otro sitio, tenías que cerciorarte que en el otro trabajo también tuvieran en la EPS, ¿ya? ¿Para qué? Para que pudieras trasladar y empezar. Pero lamentablemente esta enfermedad que se te había diagnosticado en esta primera EPS ya no pasaba. Ya no se te podía seguir atendiendo. Ya pasaba como preexistencia, ¿ya? Entonces, hay una ley que a partir del 2010 ha modificado ya todo ello y te permite tener la continuidad. O sea, te diagnostican en una póliza de EPS, en una empresa, cambias de trabajo y te vas a la otra empresa que también tiene EPS y esa enfermedad que te diagnosticaron, por el tema de la continuidad, te la siguen atendiendo, ¿no? Antes era un poco complicado porque el trabajador tenía que ver, pues, ¿no? Una persona tenía que ver, si voy a cambiar de trabajo, tengo que correrme el riesgo de que ya mi enfermedad, que ya me están atendiendo acá en esta EPS, ¿no?, en este trabajo, ya no me la atiendan en la otra. Antes era así, ¿no? Y era un tema muy complicado, ¿no? Muchas personas se quedaban sin atención médica y obviamente tenían que recurrir al tema de la atención vía salud, ¿no? Entonces, la ley que dispuso esto, ¿no?, indica pues que si las compañías de seguros pasan de una EPS a otra EPS en la misma compañía o en otra, todos los diagnósticos que se han atendido en esta EPS
continuarán atendiéndose en la otra por esta ley de la continuidad. Estimados alumnos, ¿esta parte se ha entendido o quieren que se las explique nuevamente? Por favor, con toda confianza. Sí, está bien, Julio, yo sí he entendido, al menos, ¿Sí? no sé el resto. Correcto. Roberto. Vamos bien, profe. Vamos bien, vamos bien. Sí. Sí. Buenas noches, profe. Todo ok. Sí, Hola, Víctor. sí se entendió. Okay. Tatiana, ¿todo bien? Sí, sí, profesor. Ok. Quisiera poder conversar con ustedes referente a un temita de... Hay un estudioso de los seguros que es peruano, que se apellida Núñez del Prado, ¿no? El señor es arequipeño. Y él estuve leyendo el tema de las coberturas de preexistencias, ¿no? Él inclusive ha sido citado al Congreso para dar su opinión. Es un erudito de los seguros acá en el Perú, ¿ya? Tiene varias publicaciones, ¿no? Él indica, pues, que cuando fue llamado al Congreso, el Congreso le pidió un sustento, ¿no?, para el tema de las preexistencias, ¿no? Era el tema de los seguros médicos y la cobertura de preexistencias, ¿no? Entonces, él indica que en su exposición, ¿no?, que dicho sea de paso, él asumió con mucho gusto, desde la perspectiva constitucional, indicó, teniendo en cuenta que el artículo 1 de la Constitución vigente señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, los artículos 7, 9, 10 y 11 establecen el derecho a la salud y que en consecuencia este debe ser considerado parte de los derechos humanos y que el Estado debe supervisarlo y tutelarlo, buscando la mejora progresiva de su cobertura cuantitativa y cualitativamente. Que además el artículo 65 de la misma Carta Constitucional obliga al Estado a defender el interés de los usuarios y consumidores, que en la actualidad muchas personas se quedan sin cobertura de enfermedades que adquirieron mientras estaban aseguradas, ¿no?, por el solo hecho de migrar de compañía de seguros o de sistema, por ejemplo, a las empresas prestadoras de salud, las EPS, o a la inversa, o a veces involuntariamente, ¿no? Como cuando cambian de trabajo, es conveniente que en este aspecto solo los sistemas e instituciones involucradas se solidaricen en la continuidad de cobertura de las preexistencias, evitando dejar en desamparo a las personas enfermas. Gracias a esta gestión de este señor, ¿no?, es que se pudo explicar al Congreso, ¿no?, que este era un tema de necesidad, ¿no?, porque de no hacerlo y de seguir manteniendo el sistema que se tenía hasta antes de la promulgación de esta ley, quedan, pues, en desamparo muchísimos pacientes, ¿no? Entonces, esta es una anécdota que él pone, ¿no?, y que él invocó este artículo y los demás artículos de la Constitución, ¿no? También él menciona, dice que él también narra la anécdota que le contaron que ocurrió en el Congreso, ¿no?, durante el cuarto intermedio que acordó el Pleno, que aprobó el proyecto. La presidenta de la Comisión de Justicia, ¿no?, que era la congresista en esa época, Marisol Pérez Tello, quien había contado con poco tiempo para estudiar y presentar el proyecto, ya que la etapa previa del dictamen de la comisión había estado presidida por su compañero de bancada, Alberto Bengolea, comprendió con rapidez que el artículo 118, que estableció la continuidad de las preexistencias, era especialmente importante para el público asegurado. Actuando en consecuencia, apenas inició la reunión de negociación final con los representantes de la Comisión de Economía y las diferentes bancadas, ¿no?, en algunos casos representaban los intereses de quienes no querían que la norma fuera aprobada, empezó la reunión con esta frase que quedará para el recuerdo: todo es negociable menos preexistencias, dejando así cerrado este tema al que junto con otros le habían puesto la puntería los aseguradores y la propia SBS. Interesante, ¿eh? Interesante este punto. A veces uno no sabe cómo es que se dan las leyes, ¿no?, para cierto tipo de
al menos en lo que es el aspecto de la industria del seguro, lamentablemente existe un desconocimiento, ¿no?, de parte de nuestros congresistas, y por eso que ellos tienen que estar llamando a personas que son los faros, ¿no?, en ese tema de seguros, ¿no? Básicamente, en el tema de seguros está este señor que les he mencionado, Alonso Núñez del Prado, ¿no?, que es una eminencia en el tema de seguros, peruano. Y también tenemos otra parte, a Gabriel Bustamante, ¿no? Es un señor que es presidente de ACUSE, ¿no?, la Asociación de Consumidores de Seguros, ¿no?, que defiende los intereses, tiene muchísimos años también metido en seguros. Ok, entonces vamos a continuar ahora con lo que corresponde a la lectura del seguro de vida, ¿ya? Vamos a ingresar un ratito, por favor. Ok, vamos a compartir pantalla. Se ve y me escuchan bien, ¿no? Esa es mi preocupación siempre. Conforme, bien, bien. Ok. El seguro de vida, que realmente debería llamarse seguro de muerte, porque realmente funciona cuando la persona muere, ¿no? En estos casos es el único seguro en el cual el asegurado, ¿no?, no va a poder disfrutar de los beneficios del mismo, sino sus beneficiarios o derechohabientes, ¿ya? Yo siempre he pensado, y nadie me va a quitar la idea de la cabeza, que el hecho de tomar un seguro de vida, en verdad para mí es un acto de amor, ¿no? Es un acto de amor de parte de la persona que soporta el mantenimiento del hogar, ¿no? Puede ser el esposo, la esposa, la madre o el padre, ¿no? Porque piensan qué será de mi familia después que yo no esté en este mundo, ¿no? Si van a continuar con el mismo estatus, ¿no? De repente yo les he brindado un estatus en los cuales ellos están acostumbrados, y el hecho de que yo fallezca va a significar una disminución, ¿no?, en ese tipo de vida que llevaban, ¿no? Entonces yo deseo que ellos mantengan ese estatus, ¿no?, y no haya ningún tipo de perjuicio económico, porque básicamente es eso, ¿no? Muere la persona que trabajaba y entonces ya los hijos tienen que ponerse a trabajar, la esposa también, y es todo un zafarrancho, ¿no? Pero en verdad yo pienso que aquellos que toman la decisión de contratar un seguro de vida, pues es el mayor acto de amor que pueden tener para hacia su familia. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Quisiera sus opiniones. Sí, profesor, definitivamente lo que usted dice son las palabras correctas y que utilizamos también, ¿no? Yo siempre les digo a mis clientes que es el mejor acto de amor y de responsabilidad, ¿no? Hacia las personas que más quieres y también hacia uno mismo porque te brinda beneficios en vida y es una cultura de ahorro, ¿no? Ya que Así hoy es. en día la mayoría de Fomenta la seguros. cultura del ahorro. Es muy importante, ¿no? Yo siempre lo enfoco de esa manera, ¿no? De que no es un seguro de muerte, ¿no? De que también te brinda beneficios en vida y que sobre todo te brinda prevención y una cultura de ahorro. Correcto. Gracias, Tatiana, por tu aporte. Es importante eso, ¿no? Es correcto e importante lo que ha mencionado Tatiana, ¿no? ¿Qué personas intervienen en el seguro de vida, ¿no? El asegurador, ¿no?, que es la persona jurídica que está autorizada por la SBS para celebrar contratos, ¿no?, y que tiene que cumplir las obligaciones establecidas en el contrato a cambio del cobro de un monto convenido, que en este caso sería la prima. Luego tenemos el contratante, ¿no?, que puede ser la persona natural o jurídica que toma el seguro y que tiene la obligación en el pago de las primas, ¿no? Es el que suscribe el contrato con el asegurador y puede asegurarse también él mismo, adquiriendo también en ese momento la condición de asegurado. El asegurado es la persona natural sobre el cual el asegurador tiene la responsabilidad de indemnizar un capital asegurado en caso de muerte o si sobrevive el asegurado
pagar los valores garantizados que fueron contratados, ¿no? Y por último tenemos el beneficiario, ¿no? Persona natural o jurídica que recibirá el capital asegurado al fallecimiento del asegurado. Como sabemos, el contrato de seguro es el medio por el cual las compañías se obligan, desde cobro de la prima, ¿no?, a resarcir de un daño o pagar una suma dineraria cuando se presente la eventualidad prevista en el contrato llamada siniestro. El contrato de seguro, ¿no?, su objeto es cubrir toda clase de riesgos, ¿no?, pero lo principal es que tiene que existir el interés asegurable, ¿no? Este contrato es consensual, o sea, es de ambas partes, ¿no? Los derechos y obligaciones son recíprocos de asegurador y asegurado. Inclusive empiezan aún antes de emitirse la póliza o documento, que refleja solamente los datos y condiciones del contrato de seguro. Al realizar este contrato, lo que se busca es obtener una protección económica de los bienes o las personas, ¿no?, o sobre la salud y la integridad de las personas, que pudieran en un futuro sufrir daños o pérdidas económicas. En el caso de la vida humana, la cobertura se brinda para el caso de muerte o sobrevivencia del asegurado. Como también sabemos de los siguientes documentos, la numeración se ha desarrollado en función a su jerarquía e importancia, ¿no? De existir contradicción entre ellos, se entiende que los primeros prevalecen sobre los que le siguen en el orden correlativo establecido, ¿no? Primero, los endosos según su fecha, predominando los últimos sobre los primeros. En segundo orden vienen las cláusulas adicionales. En tercer orden vienen las condiciones particulares. En cuarto orden, las condiciones generales. Y en quinto, la solicitud del seguro. Esa es la ley de preeminencia. ¿Cuáles son las bases técnicas para el seguro de vida, ¿no? Se denomina bases técnicas a todo elemento que sirve para el cálculo de las primas de tarifa, ¿no? Y para ello son las tablas de mortalidad, los tipos de interés, los recargos de seguridad, producción, administración y cobranza, ¿no? Como una anécdota, quiero comentarles que la tabla de mortalidad que se utiliza en el Perú, perdón, es una tabla de mortalidad del extranjero. Mayormente estamos utilizando la tabla de mortalidad de Colombia, ¿ya? Son realidades diferentes, ¿no? Pero no hay un estudio en el Perú que permite establecer una tabla de mortalidad propia todavía. Creo que está en desarrollo todavía. En el caso de los seguros grupales, generalmente se deben tomar en consideración los principales conceptos tales como número mínimo de integrantes, los requisitos médicos no obligatorios, ¿no? Un esquema de pago de primas, 100% de la prima es pagada por el empleador o un X porcentaje de la prima es pagada por el propio asegurado. Reglas de sumas aseguradas que eviten la selección individual adversa, ¿no? Las coberturas adicionales o complementarias que se brindarán a la cobertura principal de muerte. Vamos a ver también unas definiciones que son importantes conocer. Buena salud quiere decir que no adoleces de ningún problema de salud preexistente, ¿ya? Certificado es el documento que se emite por asegurado en los seguros grupales o colectivos. Comercializador, que es la persona natural o jurídica que realiza las ofertas de seguros, señalando los beneficios y ventajas al contratarlas. Enfermedad es cualquier alteración del estado de salud de una persona que ha sido diagnosticado por un profesional médico, conocida por el asegurado y no resuelta en el momento previo a la presentación de la solicitud de seguro. Muerte accidental, fin de la vida del asegurado, por la acción repentina de un agente externo, de forma súbita, imprevista y ajena a su voluntad. Tasa interna de retorno o TIR, TIR, tasa que permite igualar el monto que se ha otorgado como componente de ahorro con el valor que efectivamente se recibe al vencimiento del plazo, calculando a un año de 360 días. Estimados alumnos, bueno, ya toca concluir. Continuaremos el día de mañana con el tema de la conclusión de vida y luego daremos la explicación del tema
de SOA. ¿Ok? Nuevamente les agradezco su atención. Muchas gracias y buenas noches con todos. Nos estamos Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches, Julio. Gracias. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, profe. Cuídense, Listo. chicos. Síguense cuidando. No bajen la Cuídense, por guardia. favor. Sí, Abrazo. cuídense mucho.